se termine. Bien, seguimos que en esa ordenanza también encontramos que no dejar de proteger. O sea, aquellos que edifican una casa nueva dice que arriba del terrado, porque en la antigüedad se usaba mucho subir al terrado y colgar la ropa, varias cosas se podían hacer en el terrado antes, que pongas un vallado alrededor para que no pase ningún accidente. Sobre un niño, sobre una persona, se cae para abajo. Un pretil. Entonces, tener cuidado trae eso. Es como en Estados Unidos, la mayoría que tienen piscinas, que tienen una cerca alrededor de la piscina por esas cosas. El que no tiene reja, es una multa si lo encuentran. Siendo tu casa. Entonces el Señor ya enseñó a nosotros cómo protegernos. Es lo que hace un vallado. Nosotros tenemos que hacer vallado de protección alrededor de nuestros seres queridos, nuestros hijos, nuestra esposa. Todo lo que el Señor nos da, tenemos que hacer un vallado de protección en lo espiritual. ¿Cómo hacemos un vallado de protección? Siendo obediente a lo que el Eterno mandó. ¿Se acuerdan qué era lo que lo protegía a Job? Un vallado que el Señor puso alrededor de él. Era espiritual, donde Hasatán no podía entrar porque él era obediente a lo que el Señor mandaba. Entonces, ¿qué es lo que hace un vallado de protección alrededor de nosotros? Que seamos obedientes al Eterno. ¿Amén? Proteger. No dejar de proteger. No adulterar, no robar, no tener relaciones sexuales impropias, no a las costumbres paganas, no prestar con... Ay, señora, no prestar con intereses a un hermano. A un hermano no prestar con interés. Que es lo que hacen los créditos, ¿no? Los créditos prestan y te sacan 3 veces más. Dice que cuando un hermano te pide a ti, tú le prestes, no le cobres con interés. Cobrar lo que es. Para que el Señor te bendiga, enseña. No saques provecho de la necesidad que está teniendo, porque pasa eso, ¿no? Dentro de la gente pasa eso. Bueno, está. Ay, hermano, necesito 1000 pesos, ¿no? Porque no tengo nada más. Bueno, está bien, pero la semana que viene me devolvés 1500. No importa, la desesperación la agarra. El Señor dice que no hagas eso con tu hermano. Que le cobres lo que le prestaste. Y así el Señor te va a bendecir. Quiere decir que si tú le cobras con interés, ¿qué pasa? El Eterno dice que te aborrece. No le agrada al Eterno eso. Eso enseña todo esto. También enseña que no dejar de cumplir tus votos al Eterno, enseña eso. Enseña todas esas cosas. Le digo, wow, todo lo que enseña en tan pocos capítulos, versículos, todo lo que enseña. No dejar de cumplir nuestros votos con el Eterno. Todo aquello que nosotros le dijimos, voy a hacer esto, para la gloria del Eterno, que lo cumplas. Porque si vos no lo cumplís, el Señor lo toma como pecado y la paga del pecado es muerte. O sea, lo que nosotros confesamos con nuestra boca, cumplirlo. Ahora, si no cumplís nada, estás libre de pecado, porque no confesaste, no hiciste voto. Pero si hiciste algo delante del Eterno, tenés que cumplir, porque si no el Señor lo toma como pecado. Muchas cosas entran en esto. Todas estas problemáticas, todo esto que le estoy diciendo, porque tengo que resumir por el tiempo, pero todas estas problemáticas que yo le estoy diciendo, o a favor o en contra de tu hermano, o a favor o en contra de tu prójimo, o a favor o en contra de tu propia vida, o a favor o en contra de tu esposa, de la mujer. Todas estas problemáticas tenían que ser presentadas a los ancianos a cargo de la congregación. ¿Y dónde estaban los ancianos a cargo de la congregación? Los coanín, los sacerdotes, los levitas. Tenían que ir o al tabernáculo, que era el que se movía en el medio del templo, que ahí se manifestaba la presencia del Señor, o si no, en el tiempo de Salomón, ¿dónde se tenía que presentar? En el templo. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Ahora, ¿cuál es el templo que ayer hablamos? ¿Cuál es el templo del Señor que ayer hablamos? El Shabbat. La puerta se abre en Shabbat. ¿Se acuerdan? Dice 6 días, Ezequiel nos dice, 6 días permanecerán las puertas cerradas del templo. Pero en el día 7, en el Shabbat, en el reposo, se abrirán las puertas. Entonces quiere decir que el Shabbat abre una puerta en lo espiritual para nuestras vidas. Igual que el Rosh Chodesh, que en el primer día del mes. Se abre una puerta. Quiere decir que tú te podés presentar delante del Eterno con lo que vos
quieras, con lo que vos necesites, con tu deseo, con tu petición o con lo que sea, pero vení delante del Eterno, porque están abiertas las puertas del templo. Dice que el trono del Señor es los cielos y la tierra es el estrado de sus pies. Dice que el Señor no puede habitar en una casa de barro. Quiere decir que el mismo cielo se abre a favor de nuestras vidas. En Shabbat. En Shabbat. En las fiestas que el Señor estipuló en su palabra. No fiestas paganas. No cosas que no están en la Biblia. No. En las fiestas que el Señor estipuló en su palabra se abren las puertas a favor de su pueblo. Entonces ahí es que hay que presentar todas esas problemáticas. Delante del líder, así tenía que funcionar. En el tabernáculo, en el desierto. Después cuando edificaron casa en el templo, Se terminó el templo, ¿qué pasó ahora? El Shabbat está abierto. Y más allá de todo eso, que era el entorno o el tabernáculo o el entorno del templo, en el tiempo de Moshe, en el tiempo de Salomón, ahora el Shabbat es el templo y su fiesta es el templo porque se abren los cielos. Y también nos toca que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Ahora hay dos problemáticas. Porque antes todas estas problemáticas se llevaban al tabernáculo. Y ahí tenían que resolver los líderes conforme a lo que la palabra de Dios del Señor decía, ¿o no? En el tiempo de Salomón también las problemáticas todas se llevaban al templo y a ver cómo resolvían los sacerdotes y los levitas. ¿Cómo hacemos con esto? ¿Cómo solucionamos? Vamos a buscar solución. Y se encontraba la solución. Pero y ahora que no hay templo, ¿qué dijimos? Que el Shabbat es un templo del Señor abierto. Y nosotros. Quiere decir que ahora hay dos problemáticas. No es que hay dos problemáticas, sino que todas estas problemáticas se tienen que solucionar en el Shabbat y en nuestras vidas. No tenés que ir a Jerusalén, al templo, para solucionar el problema que tú tenés que solucionar el problema. Porque el Señor nos dice que nos ha llamado a cada uno de nosotros sacerdotes, reyes, líderes, cabeza. A nosotros nos ha llamado como consoladores. Nos ha llamado a reconciliar. Es el ministerio que todos los creyentes tenemos que tener. Todos. Ahí no se escapa ninguno. Eso no es para los pastores ni nada. No, el llamado a reconciliación es de todos. Todos tenemos que ejercer eso. Llamar a las personas al arrepentimiento, el encargado de solucionar somos nosotros. Oremos a Dios para que las personas con su problemática vengan delante del Eterno y que se puedan solucionar delante del Eterno, dejándose y apartándose de sus malos caminos, de sus malas actitudes, de sus malos comportamientos. Entonces todo esto que hablamos se tenía que solucionar delante del templo. Pero ¿cómo empezamos? ¿Cómo empieza la parashá? Quítense, ¿qué quiere decir? Cuando salgas. Cuando salgas a la guerra contra tu enemigo. Guerra podemos poner lucha, pelear, discutir. Cuando salgas a la guerra contra tu enemigo. Contra tu enemigo. ¿Y qué dice a nosotros en Efesios 6, 10, versículo 10 al versículo 13? ¿Qué nos dice a nosotros? Cuando salgas a la guerra contra tu enemigo. Muchas veces pensamos que los enemigos son los de afuera. Muchas veces pensamos que los enemigos son los de afuera. Bendito sea Dios. Efesios 6, ustedes anoten, después lo estudian en su casa. 6, 10, versículo 10. Por lo demás, hermano mío, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, dice Efesios. Vestido de toda la armadura de Elohim para poder estar firme contra las acechanzas de Hasatán. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomar toda la armadura de Elohim para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Abuelito, te voy a pedir que me traigas un vasito de agua, por favor. Perdón.
Entonces, ¿qué nos está diciendo acá nosotros? Efesios 6. Que no tenemos lucha contra sangre ni carne. Pero acá está diciendo cuando salgas a la guerra. ¿Y cuándo salimos a la guerra? ¿Cuándo salimos a la lucha? ¿Cuándo salimos a pelear? A diario, hermano. Siempre. A diario se representan dificultades y problemas, adversidades en contra de nuestra vida. En la casa pasa eso. En la casa pasa eso. Entonces el Señor dice, cuando salgas a pelear, a luchar, a la guerra, dice que tú fortaleceo en el Señor, fortaleceo en Yeshua y en el poder de su fuerza, vestido de toda la armadura de Elohim, para poder estar firme contra las acechanzas, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, no es la persona que nosotros tenemos que vencer. Las almas las tenemos que ganar para el eterno. Mi hijo, mi hija, mi esposa, mi vecino, mi compañero, la tenemos que ganar para el eterno. No es contra la persona la lucha, es contra lo que hay dentro de las personas. Bendito Dios. Es contra lo que hay dentro de las personas. Bendito Dios. Voy a tomar un poquito de agua, por favor, disculpen. Gracias. En el Señor nos podemos fortalecer. Uno se fortalece en el Señor teniendo comunión con el Eterno para poder saber resolver las dificultades y problemas. Y nuestro peor enemigo está dentro de nosotros. Esta carne, que para nada aprovecha, quiere dispararse. Esta carne quiere pecar. Esta carne quiere mirar, quiere pelear, quiere chusmear. Esta lengua. Por eso es que el Señor dice que tenemos que controlar todo nuestro ser. Si el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, no mora en nosotros para controlar todo nuestro ser, es muy difícil ganar la pelea. Y la pelea es constante. Una de las cosas que podemos darle mérito a Hasatán es el que es perseverante. Y nosotros no. Nosotros no. Pero él sí es perseverante. Él sabe lo que tiene que hacer y lo hace continuamente y todos los días. No deja de hacerlo. Nosotros muchas veces somos negligentes cuando el Señor dice que seamos diligentes. Que seamos perseverantes en actuar conforme a la voluntad del Eterno. Acuérdense que todo esto concernía, todas estas problemáticas tenían que ser presentadas o en el tabernáculo, o en el templo de Salomón. Y quiero que entiendan esto. También habla de cuando encontraban la parashá, habla de cuando encontraban a las dos personas en adulterio que tenían que ser presentados. ¿Se acuerda de esa parte? Eso era ley del Eterno. Y tenían que ser apedrados, excluidos del pueblo. Acuérdense que la muerte que nosotros damos es espiritual como ignorando, no es que matamos. Ignorando a la persona, tú estás matando a la persona. Y esas personas tenían que ser presentadas delante y ahí tendrían que resolver. ¿Se acuerdan lo que pasó en capítulo 8 de Juan? Que le trajeron los fariseos, los saduceos trajeron a Yeshua una mujer en el mismo acto de adulterio. ¿Se acuerdan? Y la tiraron, y la querían apedrar, tenía razón. Y la trajeron delante del maestro, a Yeshua. Y dice, la ley de Moshe dice que a tal persona porque la encontramos en acto de adulterio hay que apedrarla. ¿Tú qué dices? Porque querían ¿qué? Acusarle. Matar al Señor. ¿Y se acuerdan qué es lo que hizo el Señor Yeshua? Se inclinó y escribió a tierra. Y escribía y a tierra. Y entonces le insistían y le decían, bueno, ¿qué no respondes? ¿Es verdad lo que estaban diciendo los fariseos y los saduceos? No. Si encontraban a tales personas en ese acto, lo dicen esta para allá. Sí. Tendrían que ser apedreados. No estaba discutiendo Yeshua eso. Y muchos dicen que porque muchas prédicas hay de esto, que estaba escribiendo, perdónalo porque no saben lo que hacen, muchas cosas inventa la gente, porque no estudia para allá, porque no estudia la palabra.
¿O no? Ah, no, porque estaba escribiendo perdón a los padres porque no saben lo que hacen. O estaba escribiendo cada uno de los que se llamaban ahí, estaba escribiendo el nombre de cada uno de ellos que lo estaba acusando. ¿Y cuántas cosas inventaron? ¿Saben lo que estaba escribiendo el Señor? ¿A quién presentaron? Para que la acusen. ¿A quién presentaron? ¿A quién presentaron? A la mujer presentaron. Por favor, despierte. A una mujer. ¿Y el otro dónde estaba? Si la Biblia dice, acá dice, cuando los encuentren en el acto, lleva al hombre y a la mujer. ¿Ellos llevaron a quién? Y eso es lo que estaba escribiendo Yeshua. A mí me va a decir de la ley, yo soy la ley, yo soy lo que dice la ley. Y ustedes están en falta, lo que estaba diciendo, falta el hombre. ¿Dónde está el hombre? Ahí pueden ser acusados. Porque trajeron solo a la mujer. Ellos estaban en falta. Los antiguos, hay unos escritos antiguos que dicen que el hombre que estaba cometiendo esto era un líder religioso y político. ¿Vieron que había corrupción desde antes? Ahí acá lo que nosotros tenemos no nos explica tanto la Reina Valera. Pero hay escritos antiguos que ese momento dice que el hombre era un religioso político. Llevaron solo a la ramera, al hombre no lo llevaron. ¿Se entiende que entra corrupción hasta dentro de la asamblea del Eterno? Adentro de las congregaciones. Estaba bien que llevaron, pero el Señor estaba escribiendo. ¿Y dónde está el otro? ¿Dónde está el hombre? Estaba diciendo. Le falta algo a ustedes. Eso no estaba diciendo aquel, perdona a los padres. No estaba diciendo, estaba poniendo ahí. Estoy de acuerdo, pero falta alguien. Dos tenían que ir, porque uno no hace solo las cosas. Era hombre y mujer, los dos. Y ellos llevaban solo a la mujer. Acá la Biblia, en esto que estamos estudiando en esta semana, dice que tenían que llevar al hombre y a la mujer, a los dos delante. Y ellos llevaban solo a la mujer. ¿Por qué? Nunca nos preguntamos, pero nosotros estudiando entendemos que había un hombre influenciando la corrupción que hay, ¿no? Lleven a la extra, mire, toma esta la tuya. Cuando el Señor en la parashá anterior dice, no aceptarás colma, corrupción. Tremendo, ¿no? Ahora entendemos más con claridad la palabra del Señor. Eso quería explicarle hasta ahí. También entendemos que estaba al frente porque fue al templo a enseñar el Señor. Y ahí al frente del templo le llevaron. ¿Qué es lo que le dije? Que al frente del templo tenían que resolver estas cosas. ¿O no? Una de las cosas que tiene el templo. Porque muchos pensamos que un templo un templo tiene una puerta donde vos podés entrar. ¿Qué es lo que dije? Que se abren ¿qué? Las puertas para que uno venga delante del Señor. Quiere decir que el templo tiene puertas, ¿no? Hablando lo antiguo, tabernáculo y templo. Hablando del Shabbat se abre la puerta, después se cierra la puerta, nadie puede entrar. ¿Y ahora qué pasa? Nosotros somos el templo. Y los templos tienen puertas. Los templos tienen puertas. ¿Saben que en todas estas instrucciones, las leyes sanitarias que yo les dije, hablaba de que el hombre tenía, cuando iba a hacer sus necesidades fisiológicas, tenía que llevar un palito. Dentro de su armamento tenía que llevar un palito. Y cuando él iba a hacer su necesidad, tenía que hacer un hoyo, hacía su necesidad y tapaba el excremento con el palito. Porque tenía que mantener, en serio, vos te reís, es así. Tenía que ser así. Si vivían en el desierto, en la arena, no había baño, no tenían agua ni nada. Pero si tú estás absorbiendo el olor de la materia fecal que hay en el... Imagínate cuántas enfermedades se traen. Y el Señor enseñó hasta eso. Cuando falla, dentro de tu armamento tiene que haber una paleta, dice acá. En la Reina Valera dice un palo, una estaca. En la Tanás dije una paleta. Que vos la tenés que tener para hacer un pocito, ahí así, tapá y te va. Para que no suba ese olor y fermente, viste, que me dijeron un olor pudrefacto y trae enfermedades, porque es todo bacteria. Hasta eso enseña el Señor. Porque el pueblo dice que es Kadosh, tiene que mantener Kadosh, y el Señor no puede estar en olores feos. No puede habitar el Señor dentro de un pueblo que está haciendo cosas feas, dentro de la basura. No puede el Señor. Uno tiene que ser, cuando viene el camino, tiene que prolejarse.
tiene que mejorar su conducta. Si sabemos que al Señor no le agrada, tenemos que mejorar. Hasta eso enseñan esta para allá. Acuérdense que el templo tiene una puerta para entrar y para salir. Nadie puede estar en la puerta. Nadie habita en la puerta. Si vos vas a una casa es para entrar o estás afuera, o para salir. Pero nadie se queda en la puerta. Uno no come en la puerta, no vive en la puerta, no hace todo en la puerta. ¿No? O entras o salís. Nosotros, dice la palabra del Señor, que somos el templo del Espíritu Santo, y eso lo dice ¿en dónde? En 1 Corintios 13. 1 Corintios 13. 3:16. Dice así: ¿no sabéis que sois templo de Elohim y que el Espíritu de Elohim mora en vosotros? A cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros. Si alguno destruye el templo de Elohim destruirá él, porque el templo de Elohim, el cual sois vosotros, santo es. O sea, cuando vos te venís a los caminos del Señor, ya no te perteneces, te está diciendo el Señor. Tú te convertiste en una persona kadosh, apartada. Eso es santo, apartado, consagrado. No es santo de aureola, ya lo hablamos, como lo tienen los católicos romanos. No, el santo es apartado. Es consagrado al Eterno, caminar en el camino de rectitud que el Señor manda. Eso es una persona santa, kadosh, apartada. Y dice que nosotros, ustedes, ¿por qué dice Pablo? ¿No sabéis que ustedes son el templo del Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque en el tiempo de Pablo y antes había mucha inmoralidad. Y el Señor acá nos enseña todas esas inmoralidades que le dijimos recién, una lista larga le dije recién. En contra de la mujer, en contra del prójimo, en contra de tu hermano, en contra de ti mismo, o a favor. Y ahora, no es que las problemáticas que nosotros las tengamos que llevar allá a Jerusalén, donde está el templo. Ustedes son el templo del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Y si saben que son templo del Espíritu Santo, tienen que vivir en santidad. Acá el Señor nos está dando un lote de enseñanza para que nuestro cuerpo se mantenga en limpieza, en santidad. En Corintios 16:9, 1 Corintios 16:9 afirma lo que le estoy diciendo. Dice así, 16:9 de Corintios. No es segunda de Corintios. No, capaz que sí. Porque primera tiene hasta 16. Entonces capaz que segunda. En 2 Corintios nos dice... Vamos, 2 Corintios 16, ¿oye? No, tampoco. Entonces no sé qué veo yo. Bueno, pero en 2 Corintios 6:16... En otra de Corintios ahí enseguida también. Pero en 2 Corintios 6:16 nos dice así. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Elohim y los ídolos? ¿Quién es el templo de Elohim ahora? Nosotros. Nosotros. Y el Shabbat está abierto también. Nosotros. Porque vosotros sois templo de Elohim viviente, como Elohim dijo. Y habitaré y andaré entre ellos, y seré su Elohim, y ellos serán mi pueblo. Él andará entre nosotros, y Él andará en nosotros, si andamos conforme a su voluntad. Porque si no, el Señor lo que hace es, no entra. Acuérdense lo que les dije antes de empezar. Él golpea y llama a diario. Si a alguien le abre la puerta, Él entra, cena, comparte, vive, mora en nosotros. Pero si no hacemos conforme a la voluntad, imposible que el Señor se mueva entre nosotros. Bendito es el nombre de nuestro Dios. Llámese. ¿Para qué me confundí yo? ¿Para qué me confundí yo, hermanitos?
Acá. 1 Corintios 16, 9. No, es 6:19. 6:19 de 1 Corintios dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados a precio. Glorificad pues al Eterno en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, confirmando lo que yo le estoy diciendo, ya no nos pertenecemos a nosotros, le pertenecemos al Eterno. 6, 19. En el 6:19. Sí. No ignoréis que ustedes fueron comprados, ustedes le pertenecen al Eterno. No pueden hacer lo que ustedes quieren, no pueden andar como ustedes quieren. Acuérdense lo que les dije. En el templo hay una puerta. Y en el templo se presentaban o para pedir disculpas, o para ofrendar, la ofrenda de Shalom, o para agradecer al Eterno. Eso se hacía en el templo. O para resolver problemáticas como esta. En el tabernáculo o en el templo. Ahora, vosotros sois el templo del Dios viviente, dice. ¿No sabéis que sois el templo del Dios viviente? Y nosotros tenemos no una puerta. Y esto se lo compartí a mi hijo en el devocional esta semana. No tenemos una puerta sola. Nosotros tenemos 7 puertas. Donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Porque somos nosotros el Espíritu Santo. Acuérdense que lo que no entraba en el templo era todo lo que el Señor dice que lo tiene como abominable. Incluso dentro de esta para allá habla de personas con ciertos comportamientos que no agradan al Eterno, no pueden entrar al templo. No pueden entrar al templo. Nosotros tenemos, como templo, tenemos 7 puertas. Entonces, no podemos dejar a nuestra vida lo que al Eterno no le agrada. ¿Cuáles son esas puertas? Los fornicarios, los idólatras, los adúlteros. Eso no es puerta. Esas son malas actitudes que el Señor aborrece y le da asco. Las puertas que nosotros tenemos son nuestros oídos. Son cosas que entran a nuestro interior. Por un dedo no entra nada para mi interior. Por la mano no entra, por los pies no entra. Por mis oídos sí entra. Entonces el Señor está diciendo que no podemos andar escuchando cosas impropias, que no le agradan al Eterno, que contaminan nuestra alma, porque lo que nosotros tenemos que cuidar es lo que hay dentro. ¿Qué es lo que hay dentro? El Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo de Dios. Por eso que no podía entrar a la antigüedad, no podía entrar nada impuro al templo, porque si no estarían profanando el templo. Cuando nosotros dejamos entrar a nuestra vida cosas impuras, ¿qué estás haciendo? Estás profanando el templo del Eterno. Cada vez es dura la palabra de hoy. Pero si queremos seguir mejorando, tenemos que estar cuidados de no andar chismeando. Porque hay cosas, no ven la música como nos bombardea. La música todo lo que habla es droga, alcohol, mujer, adulterio, acostate con aquella, acostate con la otra, drogate, anda y matá, asesiná, tú eres. Y todo eso es mala información, malas cosas que entran a nuestra vida. ¿Por qué? Por el oído. ¿Y tenemos cuántos? 2 oídos. Tenemos 2 puertas más, que son los ojos. ¿Y qué problemática? Hablando de problemática, como estamos, ¿qué problemática? Nosotros tenemos que cuidar qué es lo que miramos. En la tele, en la calle, que ahora es todo jolgorio. Las mujeres ya, todo deshonroso. Todo deshonroso. ¿Me entienden lo que hablo? Cuidar de no codiciar, porque con los ojos nosotros codiciamos, y no solamente el hombre codicia a mujer o la mujer codicia a hombre, codiciar lo del prójimo. Cuando el Señor dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás el coche o lo que él tenga, no lo codiciarás. ¿Cómo codicias eso? Si vos no lo ves, no lo podés codiciar. Por eso que el Señor nos dice, ojo con lo que entra por nuestros ojos, porque lo que entra por los oídos y lo que entra por los ojos, entra al alma. Lo que miramos.
en qué nos enfocamos, dónde está nuestra visión. Si nos enfocamos, por ejemplo, nuestra visión física o espiritual está enfocada en el dinero, ¿qué nos habla el Señor a nosotros? Que la raíz de todo lo malo es el amor al dinero. El amar al dinero más que al eterno es la raíz de todos los males. Y mucha gente muere por dinero. El Señor no te prohíbe que no tenga, al contrario, si dice, lo venimos enseñando, que todo lo que vos emprendas, como Josué 1.9 nos dice, todo lo que vos emprendas prosperará. Pero si andás conforme a la voluntad del Eterno, no te dice que vas a ser pobre, te va a ir bien. Lo leímos la para allá pasada. Pero cuando vos te enfocás, tus ojos están enfocados en eso, tú estás amando más al dinero que al Eterno, es la raíz de todos los males. ¿Cuántos ojos tenemos? 2 ojos. A 4. 2 oídos, 2 ojos. Tenemos también 2 orificios nasales. ¿Qué les hablé recién? El Señor en esta enseñanza dice que los hombres, o mujeres, lo que sea, que tenían que hacer sus necesidades, tenían que andar con un palito para que el olor no esté dentro de la gente. Si nosotros andamos volando cosas que desagradables, estamos contaminando nuestro ser, ¿sabían ustedes? Yo no me voy a ir a oler popó, no voy a decir la otra palabra, popó, no voy a ir a... Porque es... ¿Cómo? ¿Les gusta a ustedes? ¿Les gusta a ustedes? ¿O comer? ¿Les gusta? No, es inmundo. Oler carne podrida, la carroña, un animal muerto, horrible. Son cosas que no podemos estar oliendo. Yo no veo a ninguna persona, es porque contamina, es inmundo. Ponete a oler todos los días cosas así, ¿qué te pasa? Te va a venir una enfermedad porque son bacterias, son infecciones y el Señor quiere que nosotros nos cuidemos porque somos templo de Ruach HaKodesh. Tenemos que cuidar lo que estamos oliendo también. Si el Señor mismo dice que nuestras oraciones y nuestra vida tiene que llegar como un olor fragante delante del Señor, quiere decir que también hay vidas que son asquerosas delante del Señor, porque Él huele. ¿Para qué vas a prender un incienso? Porque Él huele. Él también huele cuando andamos en pecado. Y la persona llena del Espíritu huele cuando una persona anda en la inmoralidad también, en pecado. Van 6. Y la boca. La boca. Otra puerta que tenemos nosotros. No hay forma de que pueda entrar otra cosa en nosotros. La boca. Y la boca es lo que comemos. El Señor ya estipuló lo que a Él le agrada y lo que no le agrada al Señor. Por eso es que seguimos mejorando hasta aún lo que comemos. En Levíticos 11 habla claramente la lista que se puede comer y que no se puede comer. Para nuestro beneficio. Es para nuestra salud, es para nuestro bienestar. Antes sí comíamos lo que ven. Pero cuando entramos en el camino de rectitud, el Señor le dice, eso no te hace bien para tu salud. Tarde o temprano va a explotar algo, va a aparecer algo porque vos no te estás cuidando. Lo que comemos, eso es lo que contamina en tu cabeza. Tú te vas a comer un pedazo de carne podrida, ¿no? Tú te vas a comer plumas, vas a comer... ¿Qué? Vas a comer cosas que no... No, tenés que cuidarte. Y hay una lista de lo que el Señor nos permite porque contamina. Si somos templo de Ruach HaKodesh, esos animales que están en la lista no entraban al templo. Es abominable. Y te digo más, en el tiempo de los macabeos, antes de Yeshua, porque querían ser exterminados el pueblo de Israel, y cuando los romanos conquistaron, en el tiempo de Antíoco Epifanes, que él controló y llevó manipulado todo, que destruyeron el templo, que Yeshua dijo, este templo va a ser... Bueno,
Él hablaba de su templo, ¿no? Pero 70 años después fue destruido el templo en Jerusalén. Y fue por este tipo. En ese templo ofrecían cerdos. Una cosa que el Señor no acepta como ofrenda. Es abominable. Y cuando ofrecieron cerdos en el templo del Señor, ¿qué pasó después? Tuvieron que destruir todo el templo porque todo el templo fue profanado. Se contaminó. En el tiempo de los macabeos. Capaz que en la Reina Valera no lo tenemos, pero acá en la Tanás tenemos toda esa historia. Antes de Yeshua. Después de Yeshua. Y fue profanado. Fue profanado. Y destruyeron el templo por profanarlo con cosas que a Dios no le agradan. Y nosotros, si somos templo de Ruach HaKodesh, no podemos profanar con las cosas que al Señor no le agradan. No las podemos profanar. Tenemos que ser cuidadosos. Oído, ojo, nariz, boca. Y lo peor que contamina es lo que hablamos. El Señor dice que no podemos tener la Lashon Hara, que es lengua perversa. Por esa problemática, Miriam, la hermana de Moshe, se agarró lepra en todo el cuerpo. Por haber hablado de Moshe, que era su hermano. El estar teniendo habladuría, hablando de otra persona, contamina nuestro ser también. La boca es el problema más grande. El Señor dice en las cartas del apóstol Pablo, dice que la lengua está dentro de nuestros miembros y que es un miembro muy pequeño. Pero es como un timón de un barco, ¿ver el timón de un barco? Tremendos buques grandes y son manejados de un timoncito. Y está dentro de nuestros miembros. Y dice que es inflamada por el mismo infierno nuestra lengua si no la sabemos controlar. Está en nuestra boca. Es lo que nosotros hablamos que nos contamina también. O no favorece. Si nosotros hablamos vida, salud, bienestar, armonía, shalom, si hablamos bien, no va a ir bien. Pero si hablamos lo que al Eterno no le agrada, estás contaminando el templo. Quise poner similitudes de la antigüedad a lo que es ahora el real, porque todo el mundo hace lo que quiere, profana los templos, porque dicen, no, si no hay templo, eso no es tiempo del templo, eso es para los judíos. Eso. El Señor acá lo estipuló para un pueblo kadosh, para un pueblo santo, un pueblo apartado que hace su voluntad. Para eso lo estipuló. No dijo esto es para los judíos, no. Esto es para mi pueblo, quien quiera caminar conforme a voluntad. ¿Cuál es su pueblo? Israel, el que camina con el Eterno. Tenemos que cuidarnos porque somos templo del Ruach HaKodesh, templo del Espíritu Santo. Miren lo que dice en Isaías 52, que eso está en parte de la parashá esta semana también. 52 de Isaías dice: He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy alto. ¿Qué siervo va a pasar eso? Aquel que hace conforme a su voluntad. En Isaías 54:10 dice así: Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, dice el Señor. Ni el pacto de mi shalom se quebrantará, dice Yahweh, el que tiene misericordia de ti. ¿Cuál es el pacto que Él estableció de shalom? ¿Cuál es el pacto que el Señor estableció de shalom? Su palabra. Mi palabra, mi pacto de shalom, mi palabra, lo que yo estipulé, no se quebrantará, dice Yahweh, el que tiene misericordia de ti. Pero ¿qué dice un poquito más atrás? Mi siervo, y aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido, será exaltado y será puesto muy en alto. Si aplica lo que dice acá, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, y mi pacto de shalom no será quebrantado. Dice Yahweh, el que tiene misericordia de ti.
¿Qué es lo que nos dice a nosotros en el Brihadayán, en el Nuevo Pacto? Dice, cielo y tierra pasarán. Lo mismo que dice acá Isaías. Pero mi palabra es el pacto. Mi palabra es el pacto, la palabra. No pasará nunca. Es eterna. Esto es de la eternidad y por la eternidad. Es para siempre. No se quita ni se agrega. Se cumple. Se practica. Se obedece para llegar a los pies del Señor de una forma más correcta. ¿La ley salva? No nos salva. Yeshua fue que nos salvó en el madero. Yeshua